Hola muchachos. Me han pillado mientras estaba cubriendo el turno de un amigo. Yo ni siquiera trabajo aquí. El supervisor me dijo que debía graficar los gastos y ganancias del último mes. Al chile no sé cómo se hace eso, lo más parecido que hice fue un curso de administración contable y fue hace mucho. Bueno, tendré que acordarme durante la marcha. Mientras le hago el aguante a mi compa, les pondré una historia de fondo. Una de un único capítulo. Su creador se llama Atomy Wilth, y publicado por Older Obrine. Los links de la página e historia estarán en la descripción. Para dejar de demorarlos más, aquí tienen la historia. Y hasta luego, porque si el supervisor me ve hablándoles, me bajará el sueldo. Espera, si yo ni siquiera trabajo aquí. Esta es la historia de un héroe llamado Stanley. Stanley era hijo único de una madre soltera, cuyo nombre era Inko Midoriya. Stanley nació en Musutafu, Japón, en un mundo donde el 80% de la población humana estaba dotada de poderes especiales. Casi todas las personas de Stanley poseían algún tipo de habilidad, la mayoría de las cuales parecían sacadas directamente de un cómic. La madre de Stanley podía tirar de pequeños objetos hacia sus manos. Se observó que el padre de Stanley escupía fuego y fumaba cigarrillos en cadena como una broma pesada. Cuando Stanley tenía 4 años, un médico le informó que no tenía ninguna habilidad. Ya sea un percance genético o un poder de arriba, Stanley aprendió desde una edad muy temprana que las personas tendían a menospreciar a aquellos que no tenían una peculiaridad. El mes después de que Stanley recibiera su desafortunado diagnóstico, su padre se fue a un puesto de alto cargo donde le pagaron mucho dinero por presionar muchos botones. Stanley nunca lo volvió a ver. Todos los días, Stanley era objeto de burlas, desprecio y mala conducta general por parte de sus compañeros. Era la creencia popular de la época que Stanley era menos de lo normal. Stanley era la única persona en su escuela secundaria que no tenía una peculiaridad. Por lo que sabía su clase, eso lo hacía diferente. A menudo, un niño llamado Katsuki Bakugo intimidaba a Stanley y le hacía la vida imposible. Bakugo le robaría el almuerzo, revelaría sus secretos y causaría muchos problemas al pobre Stanley. Fue la persona que le dio a Stanley el apodo de Deku. Se suponía que era un juego de palabras con el nombre de Stanley, que significa alguien que no puede hacer nada. Claramente, Bakugo nunca había aprendido a leer. El maltrato en la escuela, la culpa en el hogar y un problema de ansiedad generalizado afectaron en gran medida la perspectiva de la vida de Stanley. Verás, Stanley quería convertirse en un héroe. Esas eran personas que fueron entrenadas y educadas para usar sus peculiaridades para salvar a otras personas. Algunos héroes trabajaron bajo corporaciones gubernamentales y otros héroes trabajaron solos. Desafortunadamente, todos los héroes de la época de Stanley también trabajaron con una peculiaridad. Stanley no tenía peculiaridad, y esto lo entristeció mucho. Golpeado por su vida escolar y las expectativas de la sociedad, uno esperaría que Stanley hubiera cambiado de opinión cuando se hizo un poco mayor. Stanley no cambió de opinión. Estaba decidido a ser un héroe, y aunque mucha gente pensaba que estaba loco, Stanley era muy terco. Y luego, un día, sucedió algo peculiar. Algo que cambiaría para siempre a Stanley. Algo que nunca olvidaría del todo. Era su cumpleaños número 9 y Stanley estaba solo. A pesar de un día inferior al promedio en la escuela, Stanley estaba decidido a hacer una buena demostración de sus circunstancias. Había comido un desayuno completo, esquivado a la mayoría de sus matones y recibido calificaciones imparciales en sus papeles. Los maestros habían celebrado su cumpleaños con comentarios menos pasivo-agresivos de lo habitual. No había sufrido una lesión y estaba decidido a mantenerlo así. Stanley estaba solo en el parque. Tenía unos minutos antes de que su madre le pidiera que volviera a casa. Garabateando en su cuaderno, Stanley reflexionó sobre un artículo de noticias que había visto en el correo de la noche. Con picazón en la parte posterior de la cabeza, Stanley de repente sintió un cambio extraño. Es como si acabara de recordar algo que olvidó. Algo que alguien le había dicho, pero que no había podido escribir. Stanley dejó de escribir en su libro cuando este sentimiento comenzó a extenderse. ¿Qué? Una sensación de confusión se apoderó de Stanley. Hizo que se pusiera de pie. Descubrió que estaba congelado en su lugar. Stanley miró a su alrededor. Vio un automóvil que pasaba por la carretera. Notó 2 pájaros en el banco del parque, a poca distancia de su izquierda. El sol estaba bajo, el aire era fresco y Stanley miraba paralizado el aire vacío. El tiempo se ralentizó.
El espacio pareció espesarse alrededor del joven. Una voz vino a él, hablando sin palabras. Entonces, la vida de Stanley cambió para siempre. ¿Quién era ese? Fin de la historia.